Buenas noches. Respetando el tiempo de todos los que están aquí, a la hora que convocamos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Antes que nada, darles la más cordial y amena bienvenida aquí con nosotros y empezaremos con la lectura del anterior, de la sesión anterior, parte de la doctora Mónica, secretaria de la sociedad. Buenas noches a todos. Daré lectura a la minuta de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, realizada el 22 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México. Siendo las 20 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invitó a escuchar la minuta de la sesión anterior, la cual fue leída por la de la voz y aprobada por la membresía. El doctor Joel Bañuelos presentó a nuestro ponente, la doctora María Blanca Ramos Rocha, catedrática de la UNAM y jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad Mexicana de Medicina, quien nos ilustró con el tema Médicos Mexicanos y su proyecto internacional. La sesión da inicio con palabras de agradecimiento a la doctora María Blanca Ramos Rocha, médica cirujana de la Universidad Anáhuac, especialista en psiquiatría y doctora en ciencias médicas por la UNAM, actualmente jefa del Departamento de Historia y Filosofía. Se destacó la importancia de reflexionar sobre el legado y las aportaciones de los médicos mexicanos en el ámbito internacional. La ponente ofreció un recorrido histórico sobre el desarrollo de la medicina en México. Orígenes de la colonia. Se mencionó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1526, donde Fray Bernardino Sahagún integró saberes indígenas y europeos. Se resaltó la figura de Martín de la Cruz, considerado uno de los primeros médicos indígenas relevantes, autor del Códice de la Cruz Badiano de 1552. En el siglo XVI y XVII se abordó la labor de Fray Bernardino Álvarez, fundador de hospitales y precursor de la atención psiquiátrica en México, así como del Hospital San Andrés, antecesor del actual Hospital General. En el siglo XIX se destacó al doctor Miguel Francisco Jiménez, pionero de la técnica quirúrgica de abscesos hepáticos, y al doctor Rafael Lucio Nájera, reconocido por la descripción de la lepra de Lucio. Se mencionó también al doctor Lisiaga, impulsor de la salubridad, la vacuna antirrábica y la creación del Hospital General. En el siglo XX se presentó la trayectoria del doctor Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Salvador Zulbirán, creador del Instituto Nacional de Nutrición. Ambos institutos han sido semilleros de investigación y formación médica. En avances contemporáneos se mencionaron hitos como el primer trasplante de corazón en México, realizado en 1988 por el doctor Rubén Arguero, y los aportes del doctor Ignacio Madrazo en cirugía experimental para el tratamiento del Parkinson. La doctora Ramos enfatizó que la medicina mexicana ha contribuido con descubrimientos, técnicas y modelos de atención reconocidos mundialmente, y es necesario continuar fortaleciendo la identidad y el orgullo profesional frente a comparaciones internacionales. Una participación especial tuvimos con el doctor David Luna Pérez, cardiólogo, que compartió y realizó un pequeño homenaje al doctor Juan, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, pionero en electrocardiografía, ecocardiografía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, subrayando su papel como maestro formador de generaciones de cardiólogos en México. En conclusión, la medicina mexicana tiene raíces fundadas y aportaciones universales que deben reconocerse y difundirse. Personajes históricos y contemporáneos que han marcado hitos en áreas como infectología, cirugía, cardiología, nutrición y neurociencias. Es tarea de la comunidad médica mantener viva esta herencia, generar nuevos aportes y fortalecer la proyección internacional. La sesión concluyó con el reconocimiento de la ponente
y a los participantes, reiterando la importancia de valorar y difundir la historia médica nacional. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si están de acuerdo con esta minuta, les pediré que levantaran su mano para su aprobación. Aprobada, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, continuaremos haciendo un recordatorio de una vivencia que acabamos de tener en la sociedad para todos aquellos que se animaron a ser parte de este folgorio, en donde pues, se fue a hacer tributo a este frutito que representan ahí los diferentes momentos de maduración que tiene y que nos explicaron muy bien ahí, en los campos tan vastos que tienen, de donde se produce el agua sagrada, lo que hace que se transformen las vivencias. Después de eso nos explicaron que pasa a una fase de reposo, a una fase en la cual se enriquece con ciertos aromas, y lo que condiciona pues es esto, caras felices, disfrutando de la belleza natural de ese lugar paradisíaco, todos olvidándose del estrés al que estamos sujetos todos los días. En diferentes escenarios, vean lo bonito y lo maravilloso que es haber disfrutado de este líquido que se ha producido desde la época de los mesopotámicos y que sigue siendo un elixir de vida. Y de resaltar es que, como en todo, y les recuerdo que en la primera plática que tuvimos con el licenciado, el doctor Sonsunegui, nos decía que es fundamental que creemos mitos. Y bueno, los coahuilenses crean este mito, en donde dicen que esa es la primera y la más antigua que tienen, y que a partir de ahí se germinó toda la gran producción maravillosa que tienen de la vida. Entonces tiene su placa conmemorativa, y esto se los traigo nada más con el objetivo de que nos convenzamos de que debemos de crear mitos para que tengamos una identificación en nosotros. Pasando a eventos futuros, pasado mañana tenemos la comida de la amistad patrocinada por estos miembros, esperamos que estén con nosotros. Y el 18 de octubre vamos a festejar el Día del Médico, vamos a festejarnos, igual espero que estén ahí, ojalá y se animen a ir, y esperando que a lo mejor la suerte esté con ustedes y sean acreedores, sean bendecidos con un instrumento motorizado. Entonces espero que estén ahí con nosotros. Veremos. El 20 de octubre vamos a continuar con nuestras sesiones de tipo cultural y vamos a ver un poquito de esta música que en particular no son muy amena, pero que no son muy adoradores de este cuidado. Y recordarles y esperando aquí toda su colaboración en la participación como celebración del aniversario de la sociedad. Vamos a hacer un congreso el 30 y el 31, donde están participando las especialidades de ortopedia, cirugía general, ginecología, medicina interna, oncología, pediatría, con temas que consideramos son de vanguardia y que esperamos que nos apoyen, que estén con nosotros y que participen, o sea, que nos retroalimentemos con los ponentes, que son ponentes de gran calidad. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que cada vez se está detectando más en lo que es padecimientos oncológicos, que es la presencia, la aparición de síndromes paraneoplásicos, y estos síndromes paraneoplásicos se presentan con manifestaciones en diferentes sistemas del cuerpo humano, pero uno en donde está teniendo cada vez más importancia porque se está detectando con más frecuencia es el terreno neurológico. Y para eso le solicitamos y agradecemos la aceptación
de la doctora Tania Gabriela Hernández Mojica, que fue una residente de aquí de medicina interna, y después, viendo otros horizontes, se preparó en el área de neurología en el Instituto Nacional de Neurología, ejerce su actividad profesional aquí en el hospital y en otros hospitales del corporativo, además en el hospital en San Angelín, en la universidad, y tiene experiencia en fisiología, clínica, investigación, y su tema en particular la esclerosis múltiple. Y pues le pedimos y le agradecemos a la doctora que nos apoye con esta plática, y es la participación de la nueva generación. Ojalá y como ella otros años. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Hola, buenas noches. Es un gusto, es un honor estar nuevamente en este hospital, ahora del otro lado, ya con los grandes. Entonces, pues les voy a compartir un poquito de un tema que me interesaba platicar con ustedes. No sé si a ustedes les pase esto, pero creo que dentro de la medicina hay algunas áreas en particular que nos sentimos un poquito ajenos, ¿no? Hay algunas especialidades que decimos, eso solo sabe esa especialidad, y creo que la neurología en particular es un área de la medicina que difícilmente nos acercamos a ella si no es nuestro punto de práctica principal. Entonces, cuando me invitó amablemente el doctor Joel a dar una sesión con ustedes, pensé ¿qué les puedo compartir que sea parte de mi área, pero que también tenga interés para el resto de las especialidades. Y creo que algo que nos une en general como gremio es la lucha contra el cáncer. Entonces el cáncer, sin importar la especialidad, me parece, es algo que vamos a vivir todos dentro de nuestra práctica profesional, y cuando el cáncer se manifiesta a través de un sistema del que no estamos tan familiarizados, puede causarnos ahí un poquito de dificultad para diagnosticar, para abordar. Y con este objetivo les voy a platicar un poquito acerca de los síndromes paraneoplásicos neurológicos. Voy a empezar la plática platicándoles acerca de un caso, una paciente que tuve el gusto de tratar con un maestro que me dio clases incluso aquí en el hospital y que eventualmente se volvió amigo y compañero, y me invitó a trabajar con él en este caso. Era una mujer de 64 años. Ella ya tenía el diagnóstico de cáncer. Hace un año ella fue diagnosticada con un adenocardinoma pulmonar metastásico, y ella ya tenía conocimiento de tener enfermedad metastásica al sistema nervioso central. Incluso ya había recibido tratamiento quirúrgico, quimioterapéutico y radioterapéutico para el cáncer y para las metástasis que tenía a nivel cerebral. Esas son imágenes de la paciente en el internamiento en el que yo tuve oportunidad de participar. Ella ya tenía como secuela debido a las metástasis a nivel del sistema nervioso, una hemiplegia izquierda, y además había estado ya con crisis, lo que llevó al diagnóstico de epilepsia estructural. Ella tenía una escala funcional de 5, esto es como dentro de la vida la escala funcional de mayor discapacidad con la que un paciente puede vivir, incluidos 2 pacientes con cáncer. Entonces, pues era una paciente que ya era dependiente para prácticamente todas las actividades de su vida cotidiana. Ella había estado con un tratamiento quimioterapéutico inicial, tuvo falla del tratamiento, en algún momento se llegó a platicar la posibilidad de ya pasar a paliativos, pero se decidió luchar un poquito más y acababa de empezar un segundo esquema quimioterapéutico 4 semanas antes de que yo la conociera. Ella acudió a urgencias del hospital porque presentó un episodio sin precedentes en el que ella desarrolló disfagia. Ella previamente se alimentaba por vía oral, desarrolló una disfagia a tal punto en el que tuvo un episodio de asfixia que la llevó a tener una pérdida transitoria de conciencia. Ella no se había reportado nuevamente con disfagia previamente. Entonces, algo que llega a pasar a los médicos que nos dedicamos a la neurología es que el síntoma que ustedes quieran dicen de probable origen neurológico. Entonces, sí, probablemente una disfagia de origen neurológico, pero dentro de las posibilidades que podíamos contemplar, en el caso particular de esta paciente era, número 1, que efectivamente la enfermedad metastásica, ya una alteración estructural a nivel del sistema nervioso central, nos estuviera dando lugar a estas manifestaciones. Número 2, también una extensión metastásica de la enfermedad, pero a nivel de meninges, así como tenemos carcinomatosis a nivel peritoneal, la podemos tener a nivel meningio, y eso nos da lugar a alteraciones de los nervios del cráneo y en consecuencia podríamos tener una disfagia.
Podría deberse también a invasión local o a compresión extrínseca. Finalmente ella tenía una enfermedad tumoral extensa a nivel del tórax, entonces una compresión directa o una extensión directa al esófago nos podría llevar a tener disfagia. Finalmente la paciente estaba en un estado caquéctico, estaba con alteraciones del estado despierto, en una fragilidad franca. Esto también podría por sí solo causar una disfagia. La paciente había estado con 2 esquemas ya de quimioterapia, entonces toxicidad debido a la quimioterapia podría ser una causa de disfagia. Estaba con múltiples tratamientos sintomáticos. La interacción de estos medicamentos o efectos adversos per se de estos medicamentos podría llevar a disfagia. Estuvo con radioterapia tanto a nivel de tórax como a nivel de cráneo y de cuello, también podría ser causa de disfagia, y tenemos otras posibles causas. Entonces, si solo nos quedamos con la disfagia de probable origen neurológico, tenemos todavía muchas opciones que tenemos que ir descartando. Una vez que yo la conocí, que la interrogué, ella todavía hablaba un poco, me refirió que ella también tenía de manera intermitente diplopia. Entonces esto nos cambia un poquito las cosas. Ya no solamente estamos hablando de disfagia de probable origen neurológico, sino ya de una afectación de 2 sistemas independientes. En este sentido, pues ya la invasión local o compresión extrínseca directamente en la vía digestiva, pues ya pierde validez, así como la fragilidad clínica. Realmente, por más frágiles que estemos, difícilmente va a tener una alteración tan evidente de los nervios del cráneo. Entonces vamos reduciendo de cierta manera las posibilidades de origen de esta sintomatología. Continuando con el interrogatorio, de manera de manera dirigida, para continuar buscando pistas que nos pudieran dirigir hacia una causa u otra, la familia mencionaba unos cambios sutiles, apenas perceptibles en su personalidad, y también había notado un deterioro cognitivo de aparentemente evolución subaguda. Entonces ya tenemos no solo alteraciones que sugieren alteraciones de nervios del cráneo, sino también algo meramente encefalopático. Con este sentido, todavía tenemos estas posibilidades sobre la mesa, difícilmente podríamos descartar en este punto alguna otra. Durante su estancia, ya se imaginarán cómo habrá sido la estancia de la paciente, se aspiró neumonía, antibióticos, se delirió, demás cosas, pero durante su estancia llamaba la atención que desarrolló una retención urinaria aguda muy marcada. Ella previamente no había cursado con estreñimiento, ella tenía hábitos intestinales adecuados y cursó con estreñimiento durante su estancia hospitalaria, y además tuvo descontrol hipertensivo. Todos estos síntomas podríamos atribuirlos a 1000 cosas, que si fue el medicamento, fue la postración, fue lo que ustedes quieran, pero realmente si lo estamos ya considerando como una manifestación de un síndrome neurológico, lo podríamos catalogar como disautonomía. Y en ese caso sí podríamos deshacernos de unos de los diagnósticos diferenciales que habíamos platicado previamente, como la neurotoxicidad de los medicamentos y una complicación de la radioterapia. Difícilmente nos podrían dar lugar a un síndrome disautonómico. Finalmente, a lo largo del internamiento, ella empezó con muchas dificultades para dormir, y algo que llamaba la atención es que ella decía que no se acomodaba bien con la almohada, y cuando la incorporamos para revisarla, ella tenía una postura distónica en retrocolis que no podíamos manejar de forma sencilla, y además empezó a tener algunos cambios conductuales durante el sueño, parecían unos parasomnias, así como alucinaciones hipnopómpicas. Entonces agregamos parasomnias, distonía, y por más que tengamos alteraciones estructurales metastásicas a nivel del sistema nervioso central, alteraciones meningias o múltiples medicamentos formando parte de este cuadro tan complejo, ninguno de ellos me gustaba para poder explicar toda la sintomatología tan compleja que tenía esta paciente. Entonces, dentro de las posibilidades menos frecuentes, menos esperadas, llegamos a considerar la posibilidad de un síndrome paraneoplásico. Como comentaba el doctor Joel, los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones de un cáncer en un sistema que no está directamente afectado. En el caso de los síndromes paraneoplásicos neurológicos, estas manifestaciones son neurológicas, sintomáticas, y que no están necesariamente relacionadas a una invasión directa, sino que sí están relacionadas a la presencia de cáncer en alguna parte del sistema. Y para poder llegar al diagnóstico de un síndrome paraneoplásico neurológico, tenemos que tener el conjunto de manifestaciones clínicas, una enfermedad oncológica y una serología que apoye esta relación. Es una enfermedad poco
poco platicada, pero no tan infrecuente. Realmente, aunque tenemos un infradiagnóstico importante, aproximadamente 1 de cada 300 pacientes con cáncer van a desarrollar un síndrome paraneoplásico neurológico, sin contar los síndromes paraneoplásicos a nivel de otros sistemas. Entonces no es nada infrecuente considerando la epidemiología del cáncer. Entre 1 y 15% de los pacientes van a cursar durante su viaje a través del cáncer, van a cursar con una manifestación neurológica inmunomediada, y hasta el 70% de los cánceres de los cánceres que desarrollan síndromes paraneoplásicos van a ser debutados con los síndromes neurológicos. Ni siquiera el paciente va a estar enterado de que tiene cáncer cuando ya desarrolló un síndrome neurológico complejo, y hasta el 95% de los pacientes van a ser diagnosticados en los siguientes 5 años si damos el seguimiento estrecho. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de manifestaciones neurológicas que no están directamente relacionadas a una alteración estructural? Dentro del mecanismo fisiopatológico de los síndromes paraneoplásicos tenemos 2 grandes grupos: los que se deben a antígenos que se encuentran en las superficies de las células tumorales y antígenos que se encuentran intracelularmente. Entonces, a nivel tumoral, las células tumorales van a tener mutaciones o variantes genéticas que van a dar lugar a expresión de algunos péptidos que van a generar una respuesta inmunológica, incluso a nivel distal. Una vez que empezamos una respuesta inmunológica a las células tumorales, al tumor como tal, va a haber apoptosis de las células tumorales, y esta apoptosis va a exponer los antígenos que de otra manera no estarían en contacto con la respuesta inmunológica. Una vez que tenemos la apoptosis, las células dendríticas van a captar estos antígenos y van a dirigirse hasta los ganglios linfáticos, donde van a presentar estos antígenos a diferentes células. Y aquí es cuando cambia un poco el camino dependiendo del tipo de antígeno que está produciendo esta respuesta inmunológica. Cuando las células dendríticas presentan los antígenos a linfocitos TCD4 o linfocitos B, esto va a generar una respuesta de tipo humoral. Las células dendríticas van a presentar estos antígenos, y las células TCD4 van a favorecer la maduración y la generación, el progreso de las células tipo B a linfocitos B maduros e incluso plasmocitos, y estas células van a su vez a generar anticuerpos dirigidos a los antígenos de superficie que previamente habían sido expuestos. Una vez que se generan estos linfocitos B maduros y estas células plasmáticas van a tener la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, van a ingresar al sistema nervioso central, van a continuar madurando, continuar estimulándose y continuar produciendo anticuerpos, y estos anticuerpos se van a unir a diferentes partes de las neuronas. En particular, este tipo de respuesta humoral se va a dirigir hacia las terminaciones sinápticas y hacia algunas proteínas a nivel de superficie de las neuronas. Esta unión de anticuerpos a estos antígenos de superficie va a producir cambios funcionales y cambios estructurales que van a alterar finalmente el funcionamiento de estas neuronas, y eso es lo que va a llevar a tener sintomatología de diferentes síndromes neurológicos dependiendo del tipo de antígeno. Y aquí tenemos algunos de los anticuerpos que podemos identificar dentro de los síndromes neurológicos paraneoplásicos debido a su exposición de antígenos de superficie. A nivel del sistema nervioso periférico tenemos todavía mayor posibilidad de tener sintomatología porque no estamos protegidos por la barrera hematoencefálica. Entonces la producción de estos anticuerpos llega directamente a las membranas sinápticas y van a unirse ya hacia las vesículas, a los receptores, y esto es lo que va a producir sintomatología, particularmente a nivel de la placa neuromuscular, y nos va a dar lugar a estos síndromes también conocidos como la miastenia gravis, por ejemplo. Ahora, cuando tenemos antígenos que se encuentran en la porción intracelular de las células tumorales, la respuesta inmunológica va a ser un poco diferente. Las células dendríticas también se van a dirigir a los ganglios linfáticos, pero en este caso van a presentar el antígeno a las células TCD8 o células citotóxicas.
Estas células también van a migrar, también van a atravesar la barrera hematoencefálica, pero una vez que se encuentran en el espacio intratecal, van a producir un daño celular irreversible por esta precisamente respuesta citotóxica. Van a tener un reconocimiento y van a tener una unión a estas proteínas neuronales y van a producir la muerte de las neuronas. Entonces, el simple hecho de haber tenido un mecanismo fisiopatológico tan drásticamente diferente es lo que nos va a dar lugar a implicaciones pronósticas e implicaciones terapéuticas. Esos son algunos de los anticuerpos prototipos de síndromes paraneoplásicos intracelulares. Y una particularidad de este mecanismo es que este mismo mecanismo de citotoxicidad va a tener una acción directamente en las células tumorales. Entonces, una cosa muy curiosa es que pacientes con cáncer, con un síndrome paraneoplásico debido a modalidad intracelular, va a tener un mejor pronóstico realmente desde el punto de vista tumoral, porque esa respuesta inmunológica exaltada va a favorecer el control tumoral. Entonces, es un poquito extraño, pero así funciona la inmunidad en estos casos. Entonces, de manera general, para comparar estos dos mecanismos fisiopatológicos y lo que implican, tenemos dos tipos de síndromes paraneoplásicos, unos que se deben a la exposición y el reconocimiento de antígenos a nivel superficial o a nivel sináptico, y otros que se deben a reconocimiento de antígenos a nivel intracelular, y que estos son los que propiamente conocemos como anticuerpos onconeuronales. Los que se deben a antígenos de superficie van a ser síndromes que se pueden deber a una neoplasia, pero también pueden deberse a un mecanismo inmunomediado, una enfermedad autoinmune, no necesariamente relacionada al cáncer. Estos anticuerpos, al unirse, van a incrementar, bajar la expresión, bloquear los receptores, modificar las vesículas, pero finalmente no van a matar a la neurona, solamente van a cambiar el funcionamiento de su blanco, de su diana. Entonces, esto hace que teóricamente sea una alteración reversible si lo detectamos y lo tratamos. Estos síntomas van a mejorar con el tratamiento si somos lo suficientemente dirigidos, lo suficientemente agresivos con y tienen la particularidad de que al ser una enfermedad que no necesariamente va ligada al cáncer, pueden llegar a tener un curso recurrente. Entonces, podemos tener un paciente que desarrolla una encefalitis subaguda en este momento, le damos tratamiento, todo parece ir bien y en 2 años puede tener una recurrencia. Eso es en los síndromes paraneoplásicos que se deben a autoanticuerpos dirigidos a antígenos de superficie. En cuanto a los onconeuronales, estos van a ser los síndromes paraneoplásicos que conocemos como clásicos. Las neoplasias necesariamente o casi necesariamente van a estar detrás de la manifestación neurológica y van a tener una relación muy estricta entre el tipo de cáncer, el anticuerpo y el síndrome que se va a presentar. Eso nos va a ayudar a poder buscar dirigir